Entonces esta va a ser la primera entrega del proyecto. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es que vamos a escribir el proyecto a desarrollar, la entrega uno y la entrega número 2, pero vamos a enfocarnos a la entrega número uno. En la 2 seguramente esto va a cambiar bastante porque le vamos a introducir más cosas como la carga de viento que no la vamos a introducir en la entrega uno. Entonces, dos cosas. Habíamos quedado que el parcial 2 lo hacíamos el próximo lunes, o sea, el lunes 26. Y el proyecto, entrega uno, para el miércoles 28. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es que para el proyecto se busca diseñar una estructura de una cubierta metálica para un terreno de 15.5 metros de ancho por 35 de fondo. Eh, para el proyecto en la primera entrega se debe trabajar en grupos de máximo 4 estudiantes. Ojalá y sean todos de 4 estudiantes, porque de dos en dos pues se vuelve complejo. Entonces voy a compartir un link ahora para que ustedes suban sus grupos de trabajo. Pues ustedes se conocen y sabrán cómo trabajar. La idea es que trabajen como grupos de 4 estudiantes. Entonces subo un link que habilito hasta el miércoles y ahí suben los nombres de los 4 estudiantes que integren el grupo. Esos deben ser definidos por los mismos estudiantes. Y en la primera entrega nosotros vamos a entregar lo siguiente. En la primera entrega nosotros vamos a entregar la planta de distribución de las cerchas separada cada 5 metros hacia el fondo. Es decir, que a nosotros nos van a quedar, nos va a quedar una planta de 8 cerchas. eh, Algo de esta manera, más o menos. Entonces nosotros tendremos nuestra planta, pues tendremos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cerchas. Esto va a estar distribuido cada 5 metros. Eh, 5 metros.
y la altura de la cercha, una altura libre, entonces nosotros tendremos 15.5 metros de ancho. Y acá vamos a colocar nuestro elemento de apoyo de 7 metros de altura, libre hasta la base de la cercha, y aquí vendrá la cercha que nosotros vayamos a colocar. Entonces, la altura de la cercha de 7 metros a la base de la cercha. La separación de las correas eh, va a depender del el tipo de techo que ustedes vayan a usar. Entonces buscaremos un proveedor y tendremos la separación de las correas. Es decir, eh, dependiendo de la distancia la distancia de uso que tenga el techo, entonces así será la separación de mis correas. Todas las correas que nos quepan en ese ancho de 15.5 metros. Y esa separación de estas correas va a depender de la longitud útil del techo que estemos usando. Entonces, estas van a ser mis correas en el cual la separación depende del tipo de teja o techo que usemos. Como recomendación, usar canales. Realizar un detalle de la cercha y se deben nombrar todos los nodos de la cercha y definir las dimensiones entre los nodos para la cuerda superior e inferior, además las dimensiones de las diagonales y de los puntales en caso de que apliquen. Eh, Ustedes definirán un ángulo de inclinación de la cercha, cuáles son las especificaciones técnicas de las láminas del techo, el tipo de acero que van a usar para la cercha y las correas, eh, y con eso ustedes pueden definir los esfuerzos de fluencia y de fractura que va a tener el acero que vayan a usar. Realizaremos el análisis de carga muerta de la cercha y calcularemos la carga muerta de servicio que llega a los nodos, carga muerta de servicio. Determinaremos la carga viva y calcularemos la carga viva de servicio que llega a cada uno de los nodos. Vamos a calcular la carga de viento en la cercha y determinar la carga de servicio en los nodos. Pero para la primera entrega no se tendrá en cuenta, pero sí para la entrega final, lo cual significa que la carga última que va a llegar a los nodos va a aumentar o va a disminuir dependiendo el más o el menos que le coloquemos nosotros a la combinación de carga por fuerza de viento. Es decir, que ese predimensionamiento que en principio nosotros hacemos de la cercha por cargas de techo o cargas gravitacionales va a cambiar.
seguro ya en la entrega final los perfiles estructurales van a ser mayores. Como recomendación, utilicemos para los perfiles de la cercha ángulos dobles. Vamos a determinar las cargas últimas en las correas que estamos colocando y vamos a mostrar un esquema de las correas que se están diseñando. Calculamos las cargas últimas que llegan a los nodos de la cercha, calculamos las fuerzas internas de los elementos de la cercha, diseñamos el elemento más crítico a tensión de la cuerda superior y diseñamos el elemento más crítico de la cuerda inferior a tensión. Entonces, en la segunda entrega vamos a diseñar el elemento más crítico a tensión, a compresión y colocamos ese perfil que tiene la máxima carga actuante a la tensión o a la compresión, colocamos el perfil más grande de el perfil crítico a tensión y el perfil crítico a tensión que nos dio para la cuerda superior, para la cuerda inferior y para los elementos internos, es decir, las diagonales y los elementos verticales. Eh, Diseñamos el elemento más crítico a tensión, diseñamos el elemento inferior más crítico a tensión, en la segunda entrega pues también va a ser a compresión. Diseñamos el elemento más crítico de los elementos internos de la cercha, diagonales y puntales, y diseñamos el número de pernos para conectar los elementos de la cercha. Es decir, que acá nosotros vamos a hacer el chequeo de los 6 estados, el chequeo de los 6 estados de resistencia, y la resistencia será el menor valor a la tensión o a compresión en la segunda entrega porque no lo hemos revisado, y si no nos cumple entonces seleccionamos otros ángulos para colocarle a la cercha. Eh, para ello voy a hacer una explicación que nos permite a nosotros hacer el predimensionamiento, el predimensionamiento de una cercha. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces acá nosotros vamos a diseñar una estructura metálica. eh, para un terreno de 9 por 27 metros. La separación de las cerchas es de 3 metros. El ángulo de inclinación de la cercha de 30 grados. Entonces lo que vamos a hacer es
Acá tenemos nuestra planta. Entonces tendremos 3 metros, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27 metros. O sea, acá no están saliendo 10 cerchas. Entonces acá tenemos 9 metros. Y mis cerchas van a estar separadas cada 3 metros. 10 cerchas cada 3 metros. Aquí hay 3 metros. 3 metros. Todas están separadas cada 3 metros. Eh, entonces, la configuración de esa cercha en altura, vamos a hacerla de esta manera. Eh, los elementos vamos a colocarlos cada 1.5 metros. Entonces acá tendremos 1.5 metros, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 5 y 9 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 1, 5 es 9. Bueno, ahí no lo tengo como a escala. Entonces acá tendremos un apoyo de segundo género. Por acá tendremos un apoyo de primer género. Y vamos a bautizar nuestros nodos. Nodo A, nodo B, C, nodo D, E, F, G, H, I, J, K, L. Y el ángulo que tiene la cercha es de 30 grados. Acá tenemos un ángulo de 30 grados.
¿De dónde sale este valor? Este valor lo define el proveedor. Entonces, de acuerdo al tipo de cercha, nos dice entre qué rango son los ángulos que recomiendan para colocarle de inclinación a la cubierta. Entonces acá vamos a tener, estas distancias son 1.5 metros, 1.5 metros, 1.5 metros, 1.5 metros, 1.5 metros, 1.5 metros. Y la longitud de mi cuerda superior, digamos que la longitud AB, entonces yo aquí puedo decir que coseno de 30 grados es igual al lado adyacente. Mi lado adyacente tengo 1, 2, 4.5 metros entre la longitud AB. Mi longitud AB, de donde me queda que mi longitud AB es igual a 4.5 metros divididos en coseno de 30. Mi longitud AB es toda esta distancia de acá, y como la cercha simétrica es igual a la longitud DG, y ahí obtenemos la longitud AB. Esa longitud AB es de 4.5 entre coseno de 30, 5.196, 5.2 metros. 5.2 metros. Entonces, estas distancias van a ser iguales. Esta distancia acá va a ser igual. Esta y esta, pues, es ese valor dividido entre 3 porque los triángulos son iguales. Este triángulo aquí es igual, este triángulo aquí es igual. O sea que la longitud AB es igual a la longitud BC, es igual a la longitud CD, y también es igual a la longitud DE, y también es igual a la longitud EF, y también es igual a la longitud FG, y eso es 5.2 metros entre 3. 1.73 metros aproximadamente. Esto es 1.73 metros. ¿Qué hicimos? Calculamos esta longitud de acá. Y esa longitud tiene 3 partes iguales, 1, 2, 3. Pero esa longitud de acá también es igual a esta longitud de acá. Entonces acá tendremos 1, 2, 3. 3 partes iguales. Ahora, pues, estas alturas de acá, esta altura de acá será con el seno. Esta con el seno, esta con el seno. Entonces digamos que el seno de 30 grados es igual al lado opuesto, que es el lado EB, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 1.73.
Entonces de acá nos va a quedar a nosotros mi lado EB, que va a ser igual también a mi lado FH. O sea, es simétrico. Esta altura de acá es igual a esta altura de acá. Eso es 1.73 metros por seno de 30 grados. Es decir, eso es 1.73 por seno de 30, punto 87 metros. Ok, entonces longitudes voy a ir, eh, ¿cuáles ya están? Esta, 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 esta y esta. Entonces la CK, que es igual, la CK que es igual a la EI. Entonces mi longitud CK que es igual a mi longitud EI, esa es igual a 3 metros por seno de 30. Esto es 1.5 metros. Entonces ya tenemos esta de acá y esta de acá. Y la longitud del elemento DI que es uno solo, longitud del elemento DI, ese es igual a 4.5 metros por seno de 30. $2.25. 2.25 metros. Entonces ya aquí tenemos esta. Hasta acá, ¿quién tiene preguntas? Sí. Eh, ok. La idea, la idea es que yo, la idea es que yo trate de ubicar longitudes útiles de la cercha de 1.73 para que la distancia, para que la distancia, para que la carga me llegue exactamente a los nodos, ¿sí? Entonces, esta distancia de acá, yo tendré que buscar, yo tendré que buscar una longitud útil de mi techo, de tal manera que coincida con estos puntos de acá, para que lleguen las cargas puntuales exactamente a los nodos. Es lo ideal, ¿no? Entonces probablemente la configuración de esta cercha va a cambiarme.
Entonces yo busco una longitud de servicio o longitud útil de la lámina que sea pues aproximadamente de 1,73 para que me llegue a los nodos de la cercha y no se me genere en el elemento flexocompresión. Se me genera flexocompresión, entonces se me genera flexocompresión si por ejemplo yo tengo una correa aquí. Entonces si yo tengo una correa acá y tengo una correa acá y tengo una correa acá, entonces esta correa interior me va a generar flexocompresión en el elemento, entonces tendré que diseñar el elemento a flexocompresión, ¿sí? Correcto, sí. Sí, sí, es para estandarizar una medida, pero el juego en últimas es que yo busque los diferentes perfiles de láminas que vaya a utilizar, pues acá vamos a trabajar con Eternit, y la idea es que mis distancias coincidan con los nodos, mis distancias útiles. Entonces yo tendré que comenzar a jugar con el ángulo de inclinación de tal manera que esta separación me dé distancias para poder colocar los elementos que lleguen exactamente a los nodos. Sí, sí, sí. Ellas van hacia allá, hacia allá, hacia allá. La idea es que lleguen a los nodos, pero no siempre van a llegar a los nodos. Eh, la idea es que lleguen a los nodos, pero a veces la luz es tan grande que no me permite cubrir la distancia. Entonces tengo que colocar un elemento interior, y ya mi elemento de la cercha, en este caso el elemento AB, va a trabajar a flexocompresión. La idea es que nuestras cerchas, la carga llegue exactamente a los nodos, ¿sí? Es lo ideal, pero no se puede cumplir en algunas ocasiones. Pero cuando mi distancia no es lo suficiente para cubrir la distancia útil de la cercha. O sea, yo aquí, si quisiera que coincidieran, si quisiera que coincidiera, eh, que exactamente las correas llegaran al punto B y al punto C, entonces yo tendré que buscar una lámina cuya longitud sea de 1,73 metros, longitud útil. No, del tipo de lámina que yo vaya, de lámina de techo que yo voy a usar. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos perfiles. Entonces, por ejemplo, nosotros, eh, si usáramos eh, lámina de Eternit tipo 7, por ejemplo, si nosotros usáramos lámina de Eternit, bueno, digamos que la tipo 8, ¿sí? Digamos que utilicemos la tipo 8. Entonces, la distancia útil es de 2,3 metros. La lámina realmente tiene una longitud de 2,4 metros, pero su longitud útil son 2,3 metros. Aquí la que más se está acercando es como la de 1,69, ¿no? Sí, esa es como la que más se está acercando, la 6, como 1,69. Entonces yo
debería buscar que las separaciones no sean 1,73, sino que sean de 1,69, ¿sí? Para que las correas lleguen exactamente a los nodos. ¿Cuáles son mis correas? Aquí están. ¿Mm? Correcto, con la disposición de la teja, sí. Se me perdió ese esquema. Ay, entonces acá están mis correas. Es- Entonces, por ejemplo, eh, esta es en la 8, esta es mi longitud real que tiene, o mi ancho, longitud, pero mi longitud útil son 2,3 metros, porque se dejan unas distancias de traslapos. Hay unas distancias para traslapar las tejas. Y hay unas recomendaciones que nos dan de que mínimo sea 15, 27, 20, 36, 25, 47, 30, 58. El ángulo de inclinación que recomienda Eternit que nosotros le coloquemos a nuestra cercha. Yo acá no lo estoy haciendo para que coincidan los valores exactos en el nodo, sino para hacer la explicación de cómo calcular una carga aproximada a cada uno de los nodos de esta cercha que estoy analizando acá. Pero el ejercicio práctico sería pues buscar mis longitudes de tal manera que coincidan con los nodos. Entonces yo tendría que hacer una distribución de tal manera que cada 1,69 me esté llegando, para este caso, una número 6. Las correas sí, van perpendiculares a la teja, así es. Sí. eh, pero ahí lo hago el dibujo aquí. Es, yo tengo mi cercha y hacia el fondo van mis correas, las que me quepan en la longitud de la cubierta, de este lado de aquí, ¿sí? Entonces, acá. Y de este lado también irán distribuidas algunas hacia el fondo. Entonces yo vengo y coloco mis cerchas, mis tejas. Entonces aquí vengo, coloco mi teja, que tiene una longitud útil y un ancho útil. Y acá vengo y coloco mi otra. Y acá vengo y coloco mi otra. Y ya vengo acá y coloco esta otra teja. Acá o esta otra teja. Y acá esta otra teja. Y acá esta otra teja. Yo calculo todas las tejas, el número de tejas que tendré que colocar para, eh, cubrir esa área de la cubierta. Y estas son mis correas que soportan el peso del techo. Y estas correas vienen y se apoyan en los nodos de la cercha. Entonces aquí le van a transmitir una carga puntual.
en toda la diagonal, aquí. O sea, ese 1,69 es el área efectiva que tienen las correas, pues dependiendo del tipo que uno escoja. La longitud, la longitud efectiva. Y Efectiva. la longitud efectiva de la lámina, ¿sí? Mi correa va a tener la longitud total hacia el fondo, Ujú. que para este caso serían 27 metros. O sea, todas las correas van a ser de 27 metros. Hacia el fondo para este ejercicio, 27 metros. Y aquí a los 3 metros, entonces aquí habrá otra cercha. Entonces por acá viene otra cercha. Por acá viene otra cercha. 10 cerchas, desde la primera hacia el final. Eh, hay, que, hay que calcularlos para todas las cargas. Acá estamos despreciando las cargas de viento, ¿no? Pero hay que meter las cargas de viento, entonces yo acá en mi cercha tendré mis elementos y esta cercha va a tener unos tensores, ¿sí? En algunas zonas de mi planta. En mi planta, pues yo tendré que colocar algunos tensores. Aquí en la planta yo tendré eh, mis correas, cada, cada cuánto, cada la longitud útil de mi cercha, las que quepan en todo el ancho de la planta. Y en algunas zonas yo tendré que colocar de la planta pues unas diagonales o unos cables que absorban las fuerzas de viento. Entonces, vuelvo y repito, aquí lo ideal es que nosotros busquemos una longitud en este elemento de tal manera que las correas lleguen a los nodos de la cercha. Realmente a este nodo superior pues no van a llegar, ¿no? Y no van a llegar porque queda una distancia libre como de 7 centímetros, dependiendo del tipo de teja que nosotros estemos analizando. ¿Quién más tiene preguntas de esta parte de acá? Ok, entonces continuemos calculando las dimensiones. Nos hacen falta las diagonales. La diagonal BK es igual a la diagonal FI, longitud de la diagonal BK es igual a la longitud de la diagonal FI. ¿Quién me dice cuánto mide esa diagonal, por favor?
¿Cómo? Sí, debe medir el mismo valor, ¿no? La diagonal AB debe ser el mismo valor de la diagonal BK. BK, ¿dónde está? ¿Cuánto? No, no. Es esta diagonal la que estamos revisando. 1.5. 1.5. No, esto es 1.5 elevado al cuadrado más la altura de BL. Debe ser 1.73, ¿no? Esto debe ser, esto debe ser 1.73. Pues esto es la raíz de un lado de 1.5 metros elevados al cuadrado más el otro lado que es esta altura ¿B qué? Esto es BL. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. BL, no veo BL por ahí en ninguna parte. No hemos calculado BL. Ah, es que yo. Sí, es 1.73. Pero esta altura, bueno, esto es punto 87 elevado al cuadrado. Esto es. Debe ser 1.73, 1.5 elevado al cuadrado más punto 87 elevado al cuadrado, raíz 1.73. 1.73 metros. Es que esto acá es EL. EL. Esto es EL. Listo. Y nos hace falta las diagonales C. Esto es B. ah, BL. Listo. Esto es BL. Y las otras dos diagonales que son eh, la diagonal CHI, la diagonal CJ, que es igual a la diagonal EJ. ¿Esta cuánto mide? Esta es 1.5 al cuadrado, 1.5 al cuadrado más la altura CK. La altura CK no la veo. 1.5, ok. O sea, esta es 2.12, ¿sí o no? Listo. Entonces acá tenemos 2.12 metros. Mm, ¿Cuánto es la suma de todos esos elementos? Entonces, abajo tenemos 9 metros, ¿sí? Abajo tenemos 9 metros. 9 metros, a ver, 9 metros. Las
diagonales de arriba son 5.2 por 2. Entonces aquí voy a ir señalando alguno que me va ayudando a sumar ahí. O sea, aquí abajo tenemos 9 metros. Acá arriba tenemos 5.2 metros y acá tenemos 5.2 metros. Aquí tenemos dos veces. Esta de aquí es... me pierdo. ¿Esto es 1.5? Listo. 2 por 0.87. Aquí tenemos 2 de 1.5. Aquí tenemos una de 2.25. Tenemos dos diagonales de... Vamos a hacer la suma aquí en la siguiente hoja. Longitud de toda la cercha. A ver qué es. Entonces, abajo, acá tenemos 9 metros, 5,2 y 5,2. 9 metros más 2 por 5.2 metros más. Entonces, tenemos las verticales, estas son 1, 2 de altura, 0.87. 2 por 0.87, 2 por 0.87 metros más las otras dos son de 1.5, ¿no? 2 por 1.5, 1.5 metros. Creo que son estas dos, esta y esta. La CK, no la veo por ahí, si alguno la ve. Ok, entonces esas son dos de 1.5. Acá están. Esta es de... ¿esa cuánto mide? 2.25. Más 2.25 metros. Más nos faltan las diagonales, ¿sí o no? Entonces, dos diagonales que miden dos diagonales, esas miden ¿cuánto? Unos 1.73. Listo. Entonces, de esas tenemos dos de 1.73. Dos de 1.73 metros. Y las otras dos diagonales que miden 2.12. Creo que ahí están todas. Ok, bueno. Si falta alguna, entonces la sumamos. ¿Listo? Entonces ahí tendremos 9 por 9 más 2. 9 más 2 por 2.9 más 2 por 5.2 más 2 por 0.87 más 2 por 1.5 más 2.25 más 2 por 1.73 más 2 por 2.12, 32.36 metros. Okay. 32.36 metros. Esta es la longitud de los elementos de la cercha. Listo. Longitud de los elementos de la cercha. Y nosotros
vamos a utilizar, ángulos dobles. Entonces, para esos ángulos dobles, eh, lo ideal es que nosotros estimemos un peso promedio de un listado de ángulos, ¿sí? Lo ideal es que nosotros estimemos un peso promedio de un listado de ángulos, bueno, que sean ángulos de alas iguales. Entonces, un promedio desde los 2 hasta los 3, 4, 5 y estimemos un valor y le coloquemos un valor le coloquemos un valor del peso de la cercha en principio antes de hacer el predimensionamiento. Es decir, eh, busquemos acá, porque nosotros no sabemos que nos va a cumplir, ¿sí? Ay, se me venció el Acrobat. ¿Alguno de ustedes tendrá crack por ahí que me comparta para el Acrobat completo? Si lo tiene, regáleme el link, porfa. Listo, ok. Entonces, lo que nosotros tendremos es que ángulos. Bueno, vamos a seleccionar alguno de estos ángulos. Eh, no es la forma, pero nosotros, para no iterar tanto, entonces coloquémosle un peso promedio a esos ángulos. Acá busquemos, no sé, de este listado, eh, un promedio de estos, ¿sí? Entonces 8,5 más 6,60 más 5,60 más 4,50 más 3,39 y le colocamos un promedio al peso al peso de los ángulos. No sé si me están entendiendo. O sea, si seleccionamos, bueno, 2 por 2 y que seleccionemos 3 por 3, aquí no está en la lista, colocamos un peso promedio para no estimar el peso de la cercha de esta manera, porque es un proceso iterativo, ¿sí? Entonces acá lo que estamos estimando nosotros es un peso que vamos a relacionar con la carga que le llega a la cercha. Entonces decimos la carga de techo y la carga viva. Entonces nosotros podemos decir que el peso de la cercha es del orden del 10% de la carga viva y de la carga de techo y de la carga de las correas. Estimemos acá un valor, de 4.7. Quedémonos con este ángulo pues para hacer el ejercicio. Suponiendo que ese sea el ángulo que nos cumple. El ángulo 2 por 2 por 3 octavos. Entonces aquí tendremos que pesa 4.7 libras por pies. 2 por 2 por 3 octavos. Ángulo 2 por 2 por 3 octavos. Entonces este ángulo tiene un peso de 4.7 libras por pies. Entonces acá nosotros tendremos 4.7 libras por pies. Vamos a convertir esto a newton por metro. En una libra que tiene 4.45 newton y un pie que tiene 0.30 48 metros. Listo. Entonces ahí tendremos que nuestra cercha
nuestra cercha tiene 4.7 ah, 4.7 por 4 4.7 por 4.45 entre punto 30 y 48. 108. Entonces, 108.03 newton por metro. Entonces, es lo que pesa un solo ángulo, ¿sí? Un solo ángulo. Pero vamos a utilizar ángulos dobles. Entonces, vamos a utilizar ángulos dobles para la cercha. Entonces, el peso de los ángulos dobles va a ser igual a 108.03 newton sobre metros multiplicado por 2. Es decir que aquí tendremos 108.03 por 2, 216.06 newton por metro, ¿sí? Es lo que pesa un ángulo doble por metro. Entonces, ¿cuánto pesa cuánto pesa mi cercha? Entonces, el peso de la cercha es de 216.06 newton sobre metros por la longitud de toda la cercha. La longitud de toda la cercha de 32.36 metros. Es mi peso propio de la cercha. 216.06 por 32.36, 6.991. Entonces aquí yo tengo 6.991.7 newton. Ese es el peso de mi cercha. Preguntas, dudas hay de esa parte. ¿Quién tiene? Vuelvo y repito, aquí estoy seleccionando un ángulo que no sé si cumpla o no porque todavía no lo he chequeado. Eh, pero pues yo lo puedo hacer estimando un promedio de peso de la cercha, ¿no? Entonces no, entonces busco los 2x2, los 3x3, los 4x4, los 5x5 y estimo un valor promedio. Y miro la relación que hay entre el peso del techo y el peso de la cercha y puedo estimar cuánto es el peso promedio de mi cercha con respecto al peso de la carga de techo o con respecto a la carga viva y le doy un valor como el ejercicio que habíamos estimado, que estimábamos que el peso de la cercha era el 10% del peso de la cubierta, del peso de las correas y del peso de la nieve. Pero es un estimado porque en últimas apenas estoy predimensionando, no sé qué es lo que me va a quedar. Al final, cuando ya me quedan los ángulos que realmente me cumplen, vuelvo y chequeo el peso de la cercha y rediseño otra vez. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Sí, los ángulos.
No, yo estoy seleccionando al azar un ángulo, pero no sé si me cumple. ¿Sí? Pero por eso digo, entonces, como yo desconozco cuál es el peso de los ángulos, debo estimar un peso de esos ángulos, ¿sí? Y cuando yo selecciono mis ángulos, chequeo mi cercha con el peso real de los ángulos que selecciono. Y ahí sí chequeo todos mis estados límites de fluencia, de fractura, de bloque de corte. Este es, son dos ángulos que yo seleccioné al azar, pero que no sé si están cumpliendo, porque todavía no he calculado las fuerzas internas para decir que estos ángulos son adecuados o no son adecuados. Es más, este valor yo podría subirlo un poco más, ¿no? Este valor yo podría subirlo un poco más para estar en un rango seguro. Entonces yo, pues listo, ahí seleccioné esos, pero digo, bueno, voy a estimar el peso si fuera L3 por 3 por un espesor. Voy a estimar que sea L4 por 4 por un espesor, ¿sí? Acá lo estoy haciendo manual, pero pues esa estimación o las memorias de cálculos que vamos a entregar, pues las entregamos en hojas en Excel, porque si no, no terminamos. ¿Listo? Entonces, este es un punto de partida, pero yo no sé si ese ángulo me va a cumplir, me va a cumplir con las resistencias requeridas de acuerdo a la carga última que esté llegando al elemento más crítico de tensión. Entonces, acá estimé mi peso de la cercha. Entonces, ahora yo debo estimar el peso de mi techo. La pregunta es, ¿cuál cercha selecciono? ¿Una interior o una exterior? Una interior, sí. Selecciono una interior y coloco todas las cerchas iguales. Si quiero irme a un detalle, muy detalle, entonces pues yo calculo esta y la diseño. Y las interiores, como tienen longitud aferente de cuánto. ¿Cuánto tiene la longitud aferente de las interiores? ¿Esta cuánto tiene de longitud aferente? 3 metros, gracias. 1.5 hacia arriba y 1.5 hacia abajo, ¿sí? Entonces se lleva las mitades, ¿sí? Entonces mi cercha eh, se lleva de longitud aferente 3 metros. Entonces ya se lleva 1.5 aquí y 1.5 acá, ¿sí? Entonces está llevando eh, esa longitud aferente, esa longitud aferente de 1.5 y 1.5 son 3 metros. Listo. Entonces 3 metros de longitud aferente. Entonces, cuál va a ser mi área aferente de mi cercha? Entonces, mi área aferente de mi cercha va a ser igual a la longitud aferente por la longitud que tiene el elemento. Y la longitud que tiene el elemento, recordemos que esto tiene acá, hasta acá, ¿cuánto tiene? Toda esa longitud, ¿cuánto es? 5 5.2 metros. Entonces, mi área aferente va a ser longitud aferente por la longitud del elemento. Ese elemento, pues, ¿cuánto tiene? 5.2 y acá tiene 5.2. O sea, 10.4 por 3 metros. Es el área aferente que se está llevando la longitud de la cubierta. Eh, ¿Preguntas? Ahí de esa parte, ¿quién tiene?
Entonces, área aferente pues es mi ancho por la longitud del elemento. Entonces ahí tendremos nosotros para la cercha, solo para esa cercha interior de 3 metros, nosotros vamos a tener que nuestra área aferente nuestra área aferente va a ser igual a la longitud aferente, que son hacia un lado 1.5 metros más 1.5 metros multiplicado por la longitud de toda la cubierta. La longitud de toda la cubierta de un lado son 5.2 metros y del otro lado son 5.2 metros. Entonces aquí tengo el área aferente de carga que se lleva a esa cubierta. Esa área aferente, ¿cuánto nos da? Listo, 31.2. 31, 31.2 metros cuadrados. Metros cuadrados. Listo. Entonces, eh, deseo saber cuánto es mi carga viva. Entonces, carga viva. Entonces, mi carga viva la busco en el título B de la NSR10. Creo que es 35. No lo tenía acá. Kilogramos fuerza por metro cuadrado. Bueno, eh, coloquemos acá un valor. Voy a colocar eh, punto 35 newton sobre metros cuadrados. ¿Qué es? Bueno, punto 35 newton sobre metros cuadrados. Vamos a buscar el valor exacto. Título B, ¿dónde lo tengo ahora? Eh, Busquemos acá. Título B en SR10. Se nos fue. Cargas vivas. Cargas vivas, ok. Dice, cubiertas usadas para jardines, Cubierta inclinada con más de 15 grados de pendiente en estructura metálica o madera física, debe ser sometidas superiores a cargas aquí estipuladas. Cubiertas inclinadas con pendiente 15 o menos, 15 grados o menos, a punto 35 kilonewton metro cuadrado. Listo. En B.2, jalemos esto y peguémoslo allá. Es que es. Entonces, voy a pegar esto aquí. Este es. Listo. Entonces acá la carga viva que nos aplica es la primera, ¿no? Con más de 15 grados. Entonces dice que la carga viva de la cubierta es de punto 35 kilonewton sobre metros cuadrados por un kilonewton, que tiene
1000 newton, 350 newton sobre metros cuadrados. Ok, listo. Entonces la carga viva de que va a llegarle a toda la cercha pues va a ser la carga por metro cuadrado, eh, 350 newton por metros cuadrados, por el área de 31.2 metros cuadrados. Entonces ahí tendremos 350 por 31, 350 por 31.2. Ahí tendremos 10.920 newton de carga viva. 10.920 newton de carga viva. Ok. Listo. ¿Qué carga nos hace falta calcular? ¿Qué carga nos hace falta calcular? ¿Qué cargas, chicos, nos hacen falta calcular? ¿Pero cuál muerta? ¿Cuál? Ya tenemos el peso de la cercha, la carga viva, ¿qué nos hace falta calcular? El peso del techo. Listo. Entonces, peso del techo. Peso del techo. Entonces, miremos cuántas láminas nos caben a nosotros en esa área frente. ¿Listo? Entonces, seleccionemos acá. eh, mm, Seleccionemos. Bueno, voy a tomar cualquiera de las que están acá. Es, de las 7. Voy a seleccionar cualquiera, no sé. Ah, digamos que vamos a seleccionar, vamos a seleccionar, esperen y recorto esto y me lo llevo para aquel lado. Teja ondulada de Terni, cualquiera de las que está ahí. Sí, ok, entonces de esa, digamos. Entonces, en longitud, ¿cuántas, digamos que son, digamos que vamos a seleccionar eh, teja ondulada tipo 7, la, la número 6, ¿sí? Entonces, en longitud, cuánto tiene de longitud útil? 1,69. Entonces, acá nosotros tenemos esto que es de 5.2 metros. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas láminas nos caben en 5.2 metros? Si seleccionamos teja número 6, entonces para teja número 6, entonces aquí tendremos 5.2 metros dividido entre 1.69. Entonces 5.2 entre 1.69, 307. 3.
0,7. Esto sería, bueno, esto sería 4. Habría que cortar el último pedazo, ¿no? Eh, Miremos una con la número 5. Entonces, con la teja número 5. Entonces, con la teja número 5, con la teja, con la teja número 5, entonces aquí tendremos 5,2 metros entre, esta tiene de longitud útil 1,38. Entonces aquí tendremos 5,2 entre 1,38. 3,76, o sea, 4 tejas. Entonces aquí tendremos 3,76. Entonces estos serán 4 tejas. Lo cual significa que aquí al final nos va a quedar un volado de teja, ¿sí? Aquí al final nos queda un volado de la teja. ¿Listo? ¿Preguntas ahí de esa parte? Si nosotros nos quedamos con la número 5, ¿sí? Entonces son 4 tejas, 3 tejas y al final nos queda un volado. Entonces eso sería 3 por 1,38, 3 por 1,38. Al final, 3 por 1,38, 3 por 1,38 es 4,14 menos 5,2. Nos queda un volado. Habrá que hacer el cálculo descontando las longitudes de traslapo, pero acá nos queda un volado. Entonces acá nosotros seleccionamos 4 tejas, ¿sí? Entonces, en esta inclinación, aquí vamos a tener 4 tejas. Y de este otro lado, entonces acá nosotros también vamos a tener 4 tejas. Ubicando las tejas longitudinalmente. Y en el ancho, ¿qué longitud tenemos que cubrir nosotros? Esta longitud que tenemos que cubrir, ¿de cuánto es? 3 metros, listo. 1,5 y 1,5, 3 metros. Entonces acá nosotros tenemos que cubrir 3 metros. Entonces, con el ancho, ¿cuántas tejas? Número 5 tendremos que colocar nosotros, ¿sí? Entonces tendremos que colocar, estas tienen de ancho útil, .87. Entonces acá tendremos que colocar número de tejas por ancho. Entonces por ancho, nosotros vamos a cubrir un ancho de 3 metros con una longitud útil de 0,87 metros. Significa que aquí tendremos que colocar 3 entre .87, 3,44 tejas. Entonces aquí tendremos 3,44 tejas, ¿sí? Entonces el total de tejas que tendremos que colocar nosotros son, de un lado, 4 tejas. Entonces acá tendremos que colocar 4 tejas longitudinal, pero hacia el fondo 3,44. Y eso lo tenemos que colocar 2 veces. Aquí tendremos, aquí longitudinalmente me caben 4 tejas, ¿sí? Pero por fondo tengo que colocar 3,44 tejas. Pero eso debo colocarlo 2 veces. Entonces el número de tejas, en una diagonal, longitudinalmente debo colocar 4 tejas. Hacia el fondo, por ancho, debo colocar 3,44 tejas. Pero como son dos diagonales, lo tendré que multiplicar por 2. ¿Y cuánto pesan esas tejas? Esas tejas pesan 15,92 kilogramos.
Entonces por 15.92 kilogramos. Tengo la duda si es kilogramos masa o kilogramos fuerza. Tengo la duda si eso es kilogramos masa o kilogramos fuerza. Bueno, si es kilogramos masa, esto lo multiplicamos por 9.881 metros sobre segundo cuadrado para obtener newton. Y ese es mi peso de todo el techo que está actuando en esa área frente de 31 punto algo de metros cuadrados. ¿Listo? Ese es el peso del techo. Entonces tendremos 4 por 3.44 por 2 por 15.92 por 9.81. 4 por 3.44 por 3.44 por 2 por 15.92 por 9.81. 5.107.85. Acá tenemos que el peso del techo es 5.107.85 newton. ¿Qué me hace falta determinar? $4.297, listo. 4.297, bueno, 4.298 newton. El peso del techo. ¿Qué peso me hace falta calcular? Entonces, nos hace falta la correa, bueno, y el caballete, listo. Voy a despreciarlo. Entonces, voy a despreciarlo, ¿sí? Acá. Voy a despreciarlo. El peso de... ¿Qué peso me hace falta calcular ahí? El peso de las correas, listo. ¿Cuántas correas necesito para esas cuatro tejas? ¿Cuántas correas necesitaré? Entonces acá tengo una correa y acá tengo una correa. Ahí coloqué una lámina, dos láminas, correcto. Con este, tres láminas. Con este, cuatro. Entonces tengo uno, dos, tres, cuatro. Eh, Tendré que colocar cinco correas para colocar las cuatro tejas. ¿Sí es claro? Ok, listo. Pero debo colocar correas de un lado y correas del otro lado. ¿Cuántas correas? Eh, 10 correas. O sea, en toda el área yo estoy colocando 10 correas. Entonces, las 8 tejas, debo colocar para colocar las 8 tejas por metro lineal, ¿no? Las 8 tejas, entonces debo colocar 10 correas. Debo colocar 10 correas. ¿Y cuál es la longitud aferente de esas correas? 3 metros. Listo. Entonces, longitud aferente de correas. Longitud aferente de correas
Son 3 metros. ¿Y cuánto pesa esa correa? Busquemos una correa cualquiera, porque estamos en el premencionamiento. Por estimar un peso, busquemos una canal bien pequeña. Busquemos una canales. O bueno, tomemos el peso de el peso de esos eh, bajo el supuesto por tomar un valor. En el peso de correas voy a tomar los ángulos dobles. Pero acá realmente vamos a chequear una canal, ¿sí? Chequear. Acá realmente vamos a chequear una canal. Voy a colocar el mismo peso que estamos usando acá de los ángulos. Entonces el peso de los ángulos que estábamos usando era de 216,06 newton por metro. 216,06 newton por metro. Es un valor cualquiera que estoy colocando acá, pero yo tendré que colocar el peso de una correa, ¿sí? Igual cuando ya nosotros seleccionemos el elemento, que sea un tubo, que sea una canal, que sea un perfil T, que sea lo que sea, entonces colocaremos ese valor. Y esto tendremos que multiplicarlo por mi longitud aferente. Mi longitud aferente es 3 metros y son ¿cuántas correas? 10 correas. ¿Preguntas? Sí, dime. Sí, sí, sí. ¿Qué son las correas? Las correas. Ah, ok, listo, te entiendo. Sí. Eh, yo, estoy, o sea, acá no estoy estimando que ella está actuando a 1,5, ¿no? Y es en la proyección inclinada. O sea, son el número de correas que 1,5 es en la proyección horizontal. 1,5 es aquí, ¿no? Sí, es uno. Pero mis correas, yo las estoy distribuyendo en esta longitud, ¿no? Que vuel- sí, que vuelvo y repito, no están cayendo en el 1,73 exacto, ¿no? Porque yo estoy utilizando una longitud útil de ¿cuánto era? ¿1 punto qué? No, 1,38, ¿sí? O sea, no me están cayendo exactamente en 1,73. Simplemente estoy estimando el peso de las correas que yo necesitaría para poder soportar esas 4 tejas, que realmente debería ser de 1,73, ¿no? Para que cayera exactamente en los nodos. ¿Sí me entiendes? O sea, pero esa área frente a la que tú hablas sería en la proyección horizontal, ¿sí? Esa área frente de la que tú hablas sería en la proyección horizontal, como si yo cogiera este 1,5 de acá, este 1,5 hacia allá 1,5 y hacia acá 1,5, los 3 metros, ¿sí? Pero realmente, pero realmente mi longitud es esto, 1,73 hacia el fondo 1,5 y hacia afuera 1,5, o sea, los 3 metros. Es en la proyección diagonal. Pero yo lo que estoy calculando es el peso de las correas que yo necesito, el peso de las correas que yo necesito para poder soportar esas 4 tejas que debo colocar.
que no están cayendo exactamente en los nodos a 1.73, ¿sí? Ellas realmente no están cayendo a 1.73 porque aquí vendría una correa hasta acá 1.38, ¿sí? Luego 1.38, luego 1.38, luego 1.38 y al final aquí me queda una correa y lo que vuela, ¿no? O sea, mis correas no están llegando exactamente, mis correas no están llegando exactamente al nodo, ¿sí? Estoy estimando el peso de esas correas que no me están llegando exactamente a los nodos para hacer una aproximación de la distribución de la carga. Sí, y el área, el área o sea, el área frente no sería, o sea, ese 1.38 es el área efectiva, dividido 2 que es para cada lado, porque aquí estoy en 1.38, entonces vino a 3 metros, ¿no? Eh, Son los 3 metros porque, o sea, mira, lo que pasa es que en planta aquí yo veo, en planta yo aquí veo mi cercha, ¿sí? Pero en la proyección de la diagonal no, o sea, acá yo la puedo ver aquí. Entonces, esta línea azul es mi cercha, ¿sí? Hacia, hacia arriba tiene 1.5 y hacia abajo 1.5, ¿sí? Pero de las correas, la de la cercha va referente en 3 metros, pero la de las correas tiene que tener, Bueno, aquí 1.5 de la cercha, ¿sí? Si yo lo viera en planta, ahí, si yo lo viera en planta, mi área aferente de esa cercha sería 3 metros por 9, si yo lo viera en planta. ¿Sí o no? Pero mi cubierta, ¿en dónde se está soportando? Mi cubierta se está soportando aquí o se está soportando aquí, en la diagonal, ¿sí? Entonces mi área aferente, ¿con qué debo calcularla yo? ¿Con la diagonal o en mi proyección horizontal? Con la diagonal, ¿sí? Y con la diagonal es que yo calcular cuántas caben en esta diagonal que no están cayendo exactamente a los nodos que estoy poniendo en esta cercha. Yo podría, entonces podría mover mi ejercicio. Digo, bueno, listo, yo voy a coger mi elemento y lo voy a aquí, ¿sí? Entonces este me va a quedar aquí, ¿sí? Y, y lo puedo bajar aquí así. Que va a llegar a esa cercha y luego la distribuye entre el número de nodos. Estoy haciendo un estimado de la carga que le llega a esa cercha. Ay, se nos fue el tiempo y no nos rindió mucho. ¿Qué hora es? 55. Listo, ok, nos faltan 5 minuticos, ya terminamos. ¿Sí? Entonces, decía que nosotros tenemos, entonces, eh, la longitud aferente que se está llevando mi cercha son estos 3 metros de la correa, 1.5 hacia un lado y 1.5 hacia otro. Eh, el número de correa son 10 y el peso que estamos estimando acá de las correas de 21606, yo tendré que seleccionar el perfil metálico que voy a utilizar como correa. Entonces ahí tendremos el peso de las correas. Entonces ahí tendremos 216.06 por 3 por 10. 216, 216.06 por 3 por 10, 6.000. Acá nosotros tendremos 6.481
.8 Newton de peso de correas. Y ya lo que hacemos es que el peso propio, entonces mi peso propio es, ¿aló? ¿Aló? ¿Qué anda? Primo, ya lo llamo. Entonces, mi peso propio, entonces, el peso de las correas, voy a colocarlo acá, 6.481.8 Newton, más el peso de la cercha, el peso de toda la cercha, 6.991.7, 6.991. Que son 6 sodos. Son... ¿Cuántos nodos son? Como a los extremos se da la mitad, son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido entre 6, ¿sí? Entonces dividido entre 6, no entre 7. Dividido entre 6 para mis nodos exteriores, para mis nodos interiores y para mis nodos exteriores es esa carga dividida entre 2. Y ya yo tengo faltando acá la carga de viento, que es la que nos haría falta, calcular. Entonces ya yo tengo mis cargas de servicio por peso propio, por carga viva y por carga de viento, que no hemos explicado carga de viento. Y esas cargas, yo las mayores son las cargas últimas, y ahora sí analizo mi cercha. Entonces eso es parte de lo que nosotros tendremos que hacer en nuestro proyecto, ¿no? Las cargas muertas y las cargas vivas que dan a la cubierta. Dejemos hasta acá, muchachos. Nos vemos la próxima clase, ¿listo? Sí, te escucho. ¿Quién me habla? ¿Cómo estás?